Bienvenidas y bienvenidos todos los integrantes de Adulto Radiante en este ciclo de Enfrentando el Dolor. Tengo el honor, el placer, el privilegio de presentarles a nuestro querido maestro Satyivan. Él es un maestro por excelencia, por naturaleza, formador de muchos de nosotros, los profesores de Kundalini. Todos le tenemos mucho cariño, mucho aprecio por su generosidad en entregar su enseñanza, por su claridad, por tantas cosas es uno de los maestros más queridos en nuestra comunidad. Primero que nada, gracias por la inspiración, porque todo lo que nos ocurre es porque así lo quiere Dios. Y solo me queda agradecer los regalos del universo, de tal manera que siempre me siento honrado cada vez que se me invita a algún lugar y puedo participar y compartir. Compartir básicamente la alegría de vivir y la alegría de darse cuenta que cada momento es una oportunidad para crecer, para estar, y crecer significa ir hacia el corazón y estar en un espacio afectivamente amable, amoroso, de tal manera que la sensación de que el paraíso existe sea una realidad cada día y no sea como una ilusión que se espera cuando uno se va a morir. Entonces, en ese ambiente, en esa idea, quisiera que hoy día nos moviéramos. Vamos a partir entonándonos con el Adi Mantra que dice Ong Namo, Gurudev Namo. Este es un mantra que abre un espacio vibratorio que nos une con una sabiduría más allá de nuestro entendimiento con la mente, pero que sí lo puede sentir el corazón, de tal manera que cuando lo vibramos, abarcamos un espacio que podemos decir infinito, aunque la palabra infinito no la podamos entender con la mente, porque la mente es finita, entonces finita no de delgadita, sino que tiene inicio y término. Entonces, como es finita, la mente puede sospechar algo, pero el corazón puede entender eso. De tal manera que el abrirnos a ese espacio del corazón significa unirse con esta cadena vibratoria de conocimiento profundo que está en nosotros. En cada partícula de nuestro ser está esa sabiduría. Entonces, cuando nos conectamos con ese espacio, llamamos a esa sabiduría, a esa maestría interna que cada uno de nosotros posee. Como ustedes saben, el mantra dice Om Namo, Gurudev Namo, y lo vamos a cantar 3 veces. Deja tus manos en el centro del pecho, juntando las palmas. Cierra tus ojos un momento. Agradece el espacio. Agradece esta maravillosa capacidad de estar juntos, presentes, percibiendo la hora. Inhala profundo por la nariz. Exhala. Vuelve a inhalar profundo. Exhala. Inhala profundo para vibrar el Adi Mantra. Om.
Inhala profundo, suspende la respiración. Y suavemente exhala. Cambia tus manos ahora. Coloca la mano izquierda sobre el pecho. La mano derecha la vas a poner encima. Y vamos a cantar el mantra Guru Guru, Guaje Guru, Guru Ramdas Guru. Si no conoces el mantra, escucha la música y entra en esa vibración. Mantente allí, respirando, y canta cuando sientas que tu corazón quiere cantar. Inhala profundo, suspende la respiración.
y sutilmente exhala, relaja la postura. Muy bien. Perfecto. Hoy día quisiera compartir con ustedes un tema que para todas las personas que trabajamos en el área de la salud es un tema importante. Y para cada persona que tiene experiencia de dolor es un tema importante. De tal manera que estamos frente a un tema importante. Resulta que darle un marco al tema del dolor es múltiples posibilidades. Y hoy día elegí algo que nos lleve a través de esta conversación en un viaje en el cual podamos comprender algunos elementos sobre el dolor, comprender dónde nosotros sentimos dolor, las causas del dolor, las distintas influencias físicas, emocionales, mentales, que están involucradas en el tema del dolor, ya sea dolor agudo o dolor crónico, y cómo nosotros vamos a poder viajar esa experiencia y cómo podemos entender que existen tantos dolores como personas que lo experimenten. No hay nunca un solo dolor, ni un solo tipo de dolor, porque básicamente el dolor es una interpretación de un estímulo. Por lo tanto, cada uno de nosotros va a tener una experiencia de dolor, inclusive dentro de nuestra vida, la interpretación del dolor va a ir cambiando de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, en sí mismo es un tema muy interesante, muy rico y también complejo porque nosotros somos seres complejos, somos seres emocionales. En nuestro cerebro ocurren fenómenos que llamamos interconexiones, ¿no? Llamadas sinapsis, esas interconexiones. Y existen tantas posibilidades de interconexiones en un cerebro humano como tantas partículas pueden existir en la galaxia. Entonces imagínate lo que significa nuestra posibilidad dentro del cerebro y dentro de lo que es la interpretación del dolor. También me encantaría que esta posibilidad de estar juntos sea provechosa en términos de que ustedes puedan también preguntar, y les sugiero que las preguntas las vayan haciendo, si así lo desean, a través del chat, para que queden registradas y puedan ser algunas tal vez darle respuesta hoy día mismo y otras tal vez darle respuesta a través de los días por medio de algún medio escrito, ¿no? Entonces, la cosa es que no sea que ustedes estén allí solamente sentados escuchando, sino es que se sientan que estamos básicamente conversando. Este es un viaje de exploración y donde yo también estoy explorando mi percepción de dolor. Y ahora entonces voy a empezar a usar la tecnología y voy a ir a compartir pantalla en esto para ir entregándoles algunas actividades. Muy bien. Acá tengo algunos apuntes que nos van a permitir comprender algunas cosas. Por ejemplo, le vamos a poner ahí número 1. El dolor es normal. ¿Por qué es normal el dolor? Esto que parece algo extraño de decir. Pero ¿en qué sentido el dolor es normal? Es inteligente tener un sistema que te proteja y que cuide de ti. De tal manera que el cuerpo ha desarrollado, el cuerpo físico y los cuerpos emocionales han desarrollado una capacidad de percibir y de sentir. Y la idea de que aparezca dolor es un sentido de protección y
que provoca entonces un cuidado de nosotros mismos, es una alerta. De tal manera que tener dolor es normal en ese sentido. No significa que tener todo el tiempo dolor sea normal, sino es que percibir el dolor es una actividad normal. Es esperable que un organismo sano pueda dar respuestas de dolor cuando es estimulado con un estímulo de dolor. Por lo tanto, el dolor desde esa perspectiva se considera normal. Es necesario que exista porque nos está cuidando, nos está dando información. Nosotros como seres somos una unidad, y esta es la segunda idea. Somos una unidad, cuerpo, mente, y nosotros que somos yogis, cuerpo, mente y alma. En el espacio de cuando uno estudia en la universidad, en una facultad de medicina, se acepta en las universidades como paradigma de estudio el concepto de que estamos estudiando con un modelo que se llama biopsicosocial, donde se está incluyendo el cuerpo, la psiquis, la parte mental, y la parte social del individuo, es decir, que vive en comunidad. Y en las facultades que están más avanzadas en el concepto de la constitución de cada uno de nosotros, dice que somos una unidad que se estudia desde la perspectiva biopsicosocial espiritual. Por lo tanto, se considera también parte de nosotros el alma, aquella sustancia primaria, aquella sustancia la más pura, la más que nos puede definir a nosotros como energía, por ejemplo, como la energía que mueve el cuerpo, que activa la mente y que puede ir más allá de lo que llamamos muerte. Entonces, desde esa perspectiva es que vamos a entender también hoy día el concepto de dolor. Nosotros podemos tener experiencia de dolor cotidiano. Por ejemplo, cuando tenemos cambios en los tejidos por postura. En estos días en que estamos mucho tiempo frente al computador, entonces podemos tener dolor postural. ¿Qué significa eso? Significa que por estar sentados frente a la pantalla en una posición donde estamos poniendo atención a una sola cosa, podemos tener un tipo de dolor postural. Pero pueden existir muchas otras. Estar mucho de pie, estar mucho en una posición agachada sobre alguna actividad. Otro tipo de dolor, por ejemplo, es cuando nos lesionamos una articulación y lo llamamos esguince, un dolor de picadura de algún insecto, o cuando nos cortamos con algún elemento punzante. Entonces ahí tenemos algunos tipos de dolor cotidiano que ocurre por estos cambios en el tejido. ¿Y por qué ocurre esto de que estas experiencias de dolor se obtienen por el cambio en el tejido? Tenemos que, una vez que tenemos este estímulo, voy a levantar un poquito más ahí está. ¿Qué ocurre después que, por ejemplo, nos torcemos un pie o nos duele la columna vertebral o la zona lumbar, la zona del cuello? ¿Qué hace el cerebro? El cerebro hace esto. Concluye que los tejidos están en peligro. A eso se refiere entonces algo importante. El cerebro dice, algún tejido del cuerpo está en peligro y es necesario algo que incluya conductas de curación. Entonces aquí, y es necesario hacer algo, en realidad debería decir aquí. Hacer algo. Hacer algo que incluya conductas de curación. Eso dice el cerebro. De tal manera que el cerebro desarrolla, desemboca en una cantidad de acciones, como por ejemplo, sustancias que van a generar inflamación. La inflamación es el resultado de diversos productos, de diversas reacciones químicas que el cuerpo hace para proteger, por ejemplo. Entonces, el cerebro empieza a producir cosas. El cerebro también
hace algo súper importante, aparte de realizar estas actividades que incluyen curación, es recordar el dolor. Y aquí vamos a ponerlo en un color un poquito más lila el asterisco. Recordar el dolor protege de caer 2 veces en el mismo error. De tal manera que, por ejemplo, yo digo, levanto un peso de 30 kilos y me dio dolor lumbar. Entonces, queda el recuerdo que cuando yo levanté 30 kilos, probablemente me produjo dolor de espalda. Entonces, el recordar el dolor protege de caer 2 veces en el mismo error. Esa es una posibilidad, pero tenemos también que somos animales que tropezamos con la misma piedra más de una vez, ¿cierto? Y esto es súper importante recordarlo, lo que acabo de decir. ¿Saben por qué? Porque el dolor no solamente vamos a considerar el dolor físico, porque también el dolor emocional es algo que se gestiona en el cerebro en los mismos sectores donde se gestiona el dolor físico. Por lo tanto, el dolor emocional y el dolor físico no tienen grandes diferencias a nivel del sistema nervioso. Todo esto que estamos recorriendo en este momento es para entender cómo se va generando el dolor, la respuesta de lo que llamamos dolor en el cuerpo. El dolor puede ser una experiencia más compleja. Entonces la palabra se usa en relación, por ejemplo, al duelo, a la soledad, al desamor, a no ser entendido. Y aquí tenemos que entender entonces que el dolor puede cambiar de acuerdo a la situación en la que nos encontremos en un momento dado en la vida. El dolor, entre comillas, puede doler más en ciertas circunstancias, puede doler menos en ciertas circunstancias, e incluso a veces situaciones de tremenda, como en un accidente, por ejemplo, donde tendríamos que esperar un dolor horrible y la persona no siente dolor. Entonces es muy interesante porque el dolor, en el campo de la interpretación del dolor, va a tener distintas diferencias de acuerdo al contexto en el que se produzca el dolor. Pero acá esto me parece muy importante que quede presente estos 4 aspectos que están aquí, que son respecto a cosas que a veces no consideramos como dolor. Por ejemplo, el dolor emocional, parece que estuviéramos separados el mundo mental y el dolor físico. Entonces, tenemos que darnos cuenta que para gestionar el dolor, las circunstancias y las situaciones en las que nos encontremos son muy importantes. Entonces, el dolor depende del contexto. Fíjate aquí, mira, en esta imagen hay un violinista y le pica una abeja en un dedo. Por lo tanto, si el violinista es un concertista y le pica la abeja en ese momento, el dolor de la picadura va a tener una tremenda significancia, no solamente por el dolor que implica la picadura, sino que por el dolor que implica porque tiene que tocar y no puede. Entonces, no es lo mismo que le pique el dedo de la mano a un violinista a que le pique el dedo de la mano a un bailarín. Pero si la abeja le pica en el dedo del pie a un bailarín, entonces el contexto cambia. Y si tú lo pones al revés la situación, te vas a dar cuenta que la interpretación del dolor va a ser muy distinta en una y otra persona. Por lo tanto, nosotros también vamos a tener que, dependiendo del contexto, la interpretación del dolor va a ser distinta. Nosotros tenemos aquí algo súper importante y lo utilizamos en yoga. El concepto de el cuerpo virtual. ¿Qué es esto del cuerpo virtual? Resulta que a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso central, en el encéfalo, lo que está dentro de nuestra cabeza, el cuerpo está representado, todas sus partes están representados dentro del cerebro. Es decir,
existen zonas que van a tener relación con los brazos, zonas que van a tener relación con la espalda en el cerebro, como que la percepción desde el cuerpo va a viajar hacia el cerebro y se va a representar allí. Por lo tanto, si alguna persona, como en esta imagen que está aquí, esta persona perdió un segmento, perdió su pierna. Entonces, ahí, su pierna izquierda, según lo que yo veo en la pantalla, no existe. Pero existe ahí un monstruo mordiéndole la pierna, que no existe. ¿Qué significa eso? Significa que desde donde estaba la pierna van impulsos hacia su cerebro y le van a producir un dolor como si la pierna existiera. Y a eso se le denomina dolor fantasma. Por lo tanto, muchas veces en situaciones en que alguien pierde un segmento, le va a doler la zona que no existe. Entonces, a eso se refiere el dolor fantasma. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con el cuerpo virtual? Significa que en nuestro cerebro existe una representación del cuerpo físico completo. Y cuando nosotros imaginamos, pensamos en un área de nuestro cuerpo o imaginamos y pensamos nuestro cuerpo en movimiento, por ejemplo, esa área del cerebro se activa en el cerebro, pero también se activa en el cuerpo físico. A ver, entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que cuando nosotros pensamos sobre nosotros mismos, el pensamiento que generamos sobre nosotros mismos se activa en el cuerpo físico y se manifiesta en el cuerpo físico. Y aquí entonces tenemos cómo se pueden explicar el poder, por ejemplo, de las afirmaciones. Afirmaciones. Que las afirmaciones pueden ser tanto positivas como negativas. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy día tendré un día maravilloso. Moveré mi cuerpo con gracia y agilidad. Y esa afirmación que ocurre a nivel del cerebro va a proyectar campos de conexión con el cuerpo que van a hacer que positivamente afecten las áreas distintas, inclusive las que están con dolor, de manera positiva. Pero también yo puedo decir, amaneció nublado, seguro voy a tener dolores por el reumatismo. Entonces, esa también es una afirmación que si yo la repito cada vez, entonces estoy proyectando hacia este cuerpo virtual que no es que no exista, existe representado en el cerebro y se activa de la misma manera que si realmente estuviera moviendo el cuerpo. Esto nosotros lo podemos aplicar muchas veces cuando estamos haciendo, por ejemplo, una serie de yoga, un kriya, y algún ejercicio no lo podemos hacer correctamente. Pero si imaginamos el ejercicio va a tener un efecto sobre el cuerpo. Se va a poder activar las zonas que están representadas en el cerebro porque yo estoy imaginando el movimiento y se va a producir un beneficio a nivel físico. Acá hay que tener cuidado porque ojalá que después de esta clase no queden ustedes todo el rato sentados así pensando nomás que estoy moviéndome. O que yo diga, ay, voy a hacer yoga y me siento y me imagino toda la clase. Eso sí que lo puedo hacer si un día me quedo en cama porque algo me pasó y yo hago mi visualización, eso lo puedo hacer y funciona. Entonces, a eso se refiere el concepto del cuerpo virtual
y es muy interesante porque lo podemos usar de manera positiva, tanto con afirmaciones como con la visualización de ejercicios que sean positivos para el cuerpo. Por ejemplo, cuando estoy en situaciones de dolor crónico o con crisis de algún tipo de dolor que se activa en un momento por alguna patología, entonces yo puedo mover un poquito y puedo visualizar al cuerpo moviéndose de manera tranquila y positivamente bien hecho, ¿no? Acá. Ahora vamos a ver que el cuerpo tiene sensores. El cuerpo tiene sensores para poder ir percibiendo los estímulos que el cuerpo recibe. Por ejemplo, tiene sensores mecánicos. ¿Qué significa eso? Significa que a nivel, por ejemplo, de los músculos, de las articulaciones, en los ligamentos, existen elementos que si yo los tracciono, van a generar un tipo de información que yo puedo interpretar como dolor. Por ejemplo, si me tuerzo un pie y el pie va más allá de lo que la articulación puede moverse, entonces se van a traccionar los ligamentos y se va a generar un dolor por una activación de un receptor mecánico, un mecanoreceptor, una tracción allí en la zona de ligamento o de tendón o de una fibra muscular. Entonces se produce ese tipo de dolor. También tenemos los sensores térmicos que tienen que ver con los cambios de temperatura, ya sea por extremo calor o extremo frío. Y se va a producir una estimulación que van a captar el cambio en la temperatura, lo que va a implicar que yo puedo percibir como un dolor aquel cambio. Los agentes químicos, también como por ejemplo un cambio de pH, un elemento muy ácido, puede generar dolor y corrosión, ya sea en la piel o en otras zonas del cuerpo, como una mucosa del intestino. ¿Qué hacen estos sensores? Captan el peligro, pero no necesariamente originan dolor. Esto es muy importante. O sea, el hecho de que el receptor capta el peligro, pero no necesariamente origina dolor. Entonces, ¿dónde se produce el dolor? Porque aquí ocurre que el mensaje viaja al cerebro y allí existe una cantidad grande de sensores que interpretan el estímulo como dolor. Entonces, por esa razón es que podemos, de acuerdo al estado de ánimo, algunos estímulos, algunos días sentirlos como mayor dolor y otros días como menor dolor, porque el cerebro es el que le va a dar toda esta significancia a través de los sensores que allí existen de esta posibilidad de dolor. Entonces, acá tenemos que, mira, arriba habíamos dicho, voy a volver a bajar acá, que estos son los receptores que encontramos en el cuerpo, que pueden ser de tipo mecánico, térmicos y químicos, y van a viajar desde el cuerpo hacia el cerebro. El cerebro los va a interpretar como un dolor, pero también algunos pensamientos pueden activar señales de alarma directamente en el cerebro sin utilizar estas vías que se llaman nociceptivas. Estas vías nociceptivas son las que estaban viajando desde el cuerpo, las que vimos antes, las mecánicas, las de temperatura, aquellas que cambian los tipos de sustancias que pueden generar dolor, pueden estimular estas vías llamadas nociceptivas. Entonces, lo nociceptivo se refiere a la percepción de peligro, que después se interpreta como dolor. Entonces, estas vías nociceptivas, estas vías mecánicas, estas vías que vimos adelante, un ratito atrás, se pueden activar a través del pensamiento. Y esta parte es súper importante porque la idea que estoy tratando de transmitirle en este momento es que muchos de nuestros dolores
solo se están produciendo por circuitos de pensamientos que pueden activar estas señales de alarma, aunque en el cuerpo no esté pasando nada. Y esto es muy importante comprenderlo, sobre todo en el dolor crónico. Y ya vamos a ver por qué es tan importante. Ya lo estamos entendiendo. Porque si yo tengo pensamientos recurrentes que van a generar dolor, entonces puede que a nivel del cuerpo no tenga ninguna causa de dolor, pero el dolor existe. Y no significa que la persona se lo imagine o que pretenda o que finja un dolor. El dolor existe, pero el origen son los circuitos de pensamiento y no están por el daño en el tejido. Si eso queda, espero que quede claro, y si no queda claro, lo pueden preguntar en el chat y después lo quiero repetir porque esta parte me interesa mucho, porque desde mi experiencia muchas veces me he dado cuenta que cuando uno baja los niveles de tensión frente a algunas imaginaciones que las personas tienen respecto al dolor, cuando margina ciertas situaciones, el dolor baja inmediatamente porque los pensamientos que activan el dolor se limitan, se encuadran, se les da una vía de mayor razonamiento. Entonces, acá, ¿qué dice aquí? Mira, la nocicepción no es ni suficiente ni necesaria para provocar dolor. O sea que el estímulo desde el cuerpo no es suficiente, solamente ella, ni necesaria para que el dolor exista. El dolor puede existir incluso cuando no hay daño en el tejido. Por lo tanto, muchas veces ocurre que hay gente que dice, pucha, yo me hice un escáner, después me hicieron una resonancia magnética y no me encontraron nada, pero me duele. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces hay muchos circuitos de pensamientos que van a estar incidiendo en provocar algún tipo de dolor físico. Y como vimos antes, el duelo, la soledad, son generadores de dolor físico. Y eso lo tenemos que entender. Hay preguntas sobre la fibromialgia. Está muy interesante aquello. Ya les voy a contar al respecto. Sigamos acá. Aquí tenemos regiones del cerebro que son utilizadas por el dolor. Entonces, ¿y qué cosas voy a borrar acá para que le pongamos números juntos nosotros en este momento? Regiones del cerebro utilizadas por el dolor. Existen áreas, áreas de la sensibilidad. Existen áreas que son para el movimiento. Existen áreas en el cerebro que son de las emociones. Existen áreas que son de la memoria. Y desde estas áreas se puede generar dolor físico. La pregunta es, o sea que un recuerdo emocionalmente doloroso puede generarme dolor físico o incluso daño tisular, es decir, en el tejido, y la respuesta es sí. O sea que algo que ocurre aparentemente en una sensación de un estado de tristeza prolongada en el tiempo, estoy hablando de años, cuando yo no puedo lograr soltar una situación, ¿me puede provocar daño a nivel del cuerpo? La respuesta es sí. Porque el cerebro lo que hace es que trata de reparar algo y trata de reparar, y en ese intento de reparar puede acelerar ciertas divisiones celulares y puede aparecer un daño de tipo en algún tejido. Entonces, por ejemplo, aquí en estas 9 partes, donde encontramos, por ejemplo, dice esto no tiene gran importancia en los nombres, pero hay zonas que organizan y preparan el movimiento, hay áreas de concentración y de atención, hay áreas de solución de problemas y memoria, hay áreas del miedo, de la adaptación al medio y a las adicciones, hay áreas de discriminación sensorial, o sea, desde donde yo percibo algo, respuestas del estrés, esto es muy importante, el área del hipotálamo, la hipófisis,
como respuesta al estrés, regulación del sistema nervioso simpático parasimpático, la motivación significa el cómo yo voy con pasión a una actividad, el cerebelo que le da organización al movimiento, zonas del hipocampo que tienen que ver con la memoria, con el conocimiento, con la adaptación al miedo, y la médula espinal, que es por donde está viajando esta información que va desde el cerebro hacia las distintas partes. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas áreas del cerebro, en el dolor crónico, algunos de estos centros son raptados o incluso hechos esclavos para experiencia del dolor. Es casi como una adicción al dolor. De tal manera que aquí queda un circuito cuando hay a veces que no hay daño, realmente tanto daño en el cuerpo, pero yo me quedo atrapado en estos circuitos del cerebro, entonces muchas veces nos quedamos a través de la memoria, de las emociones, de recordar cierto tipo de movimientos, el miedo a realizar cierto tipo de movimientos, entonces vamos a quedar como en una situación de esclavitud hacia esta experiencia de dolor y en algunos casos también como una adicción al dolor. ¿Y qué significa estar adicto al dolor? Que parece muy raro. ¿Saben por qué? Porque uno en la vida tiene siempre la oportunidad de seguir varios caminos, pero voy a hablar, para hacerlo más fácil, de dos caminos. Y aquí uno es el aprendiz y el otro es víctima. ¿Ya? Aprendiz y víctima. Y acá nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces elegimos uno u el otro camino o tenemos algunos porcentajes de uno y otro en alguna experiencia de la vida y en alguna situación en la que nos comportamos más como aprendices o más tendemos a victimizarnos. De tal manera que si yo tuve una experiencia dolorosa y salí de allí fortalecido, pude resignificar la experiencia, pude ser resiliente, entonces me transformé en un aprendiz a través del dolor. Pero de lo contrario, si sentí que fui una persona que sufrió y no puedo salir de ese circuito de pensamiento, entonces puedo quedar en un estado de victimización y termino dándome cuenta a nivel más inconsciente o subconsciente que este rol, con ambos roles yo consigo algo en la vida, con ambos roles yo consigo como un intercambio con el mundo. Entonces, como aprendiz, logro reconocer que puedo ir hacia adelante en la vida y como víctima también sigo adelante, pero un poco sintiendo que hay alguien que se tiene que hacer cargo del dolor y no me doy cuenta que el dolor es mi dolor. El dolor es mío, es mi propiedad. No es ni propiedad ni de la medicina, ni es propiedad de la familia, ni es propiedad ni culpa de alguien que se supone que me infligió este dolor. Por lo tanto, allí es donde el patrón mental que se desarrolle y que desarrollemos hará que nuestro cerebro active esas áreas que vimos hace un momento atrás. Ahí voy a volver acá. Entonces, estas 4 áreas son muy importantes en el manejo del dolor crónico. Y ya nos estamos dando cuenta que cuando estamos en una situación de dolor, nosotros tenemos que hacernos partícipe de la cura de la situación que estamos viviendo. O sea, yo soy el protagonista de la acción y soy el protagonista y el dueño y el que decide lo que hago con esto. Y el médico, el terapeuta, quien te acompañe, es quien te ayuda a hacer el viaje. Pero no le puedes dar toda la carga a la persona, porque si no tú te estás arrancando
de tu responsabilidad de ser el responsable. Aquí hay algo que va a fortalecer lo que les estaba contando en relación a la idea. ¿Qué son los pensamientos y las creencias? Son también impulsos nerviosos. Cada pensamiento es un impulso nervioso. Cada pensamiento es un movimiento de neurotransmisores, de hormonas en nuestro sistema nervioso y endocrino. Por lo tanto, aquí dice, cuando el dolor persiste y tú sientes que está arruinando tu vida, es difícil imaginar que pueda servir para algo útil. O sea, cuando tú estás en dolor y ahí está el dolor, no puedes imaginar que es para algo útil. Pero incluso cuando el dolor es crónico y horrible, duele porque el cerebro de alguna manera ha llegado a la conclusión, por una u otra razón, normalmente de una forma totalmente inconsciente, de que estás amenazado y en peligro. La clave es descubrir por qué el cerebro ha llegado a esta conclusión. De tal manera que la interpretación que has hecho del peligro puede generar dolor físico. Y el cerebro concluye que estás en peligro a través de toda la vía de los de los receptores, de los sensores que vimos antes, que están en el cuerpo, a nivel de las articulaciones, como vimos los mecanorreceptores, los de temperatura, que también están en la piel, y los de distintos cambios del pH, que también están en la piel y en otras zonas. Entonces, el cerebro llega a decir, estamos en peligro, por lo tanto, hay que generar dolor. Y ese es un momento en que se produce una interpretación de dolor desde el cerebro, inclusive si son creencias que se han transformado en impulsos nerviosos. Y aquí hay una imagen con el señor Descartes que dijo hace mucho tiempo atrás, pienso, luego existo. Y aquí tenemos que dar una importancia muy grande a un pensamiento que es más moderno, que es el de unificar, donde, porque acá con este pensamiento de que la mente está por un lado y el cuerpo físico está por otro y no están vinculados, entonces eso nos lleva a la tragedia de generar esto. Porque los pensamientos y las creencias son impulsos nerviosos. Por lo tanto, la unidad cuerpo, mente, espíritu funciona como una unidad y no algo separado. Por lo tanto, necesitamos darnos cuenta que el funcionamiento de nuestra mente va a dar como resultado un cuerpo sano también, si la mente está funcionando de una manera sana. Hago pausa aquí un momento porque se ha quedado harta información y también a este nivel. He ido viajando hacia el aspecto más desde la neurociencia con su aspecto más desde lo psicosomático, porque es un aspecto muy importante que muchas veces no se considera en el tratamiento. Por eso quiero ir por este lado. Y es donde yo creo personalmente que funciona muy bien el trabajo de cuidar el dolor, incluyendo todos estos aspectos, no solamente el cuerpo, como el receptáculo del dolor y donde se va a estar originando todo. El cuerpo físico me refiero a la parte periférica, donde hay un daño y entonces el cuerpo me duele. Y mi mente como que no tuviera nada que ver con eso, y en realidad tiene muchísimo que ver. Los virus, entre comillas, en el pensamiento son muy comunes. ¿Qué significa esto? Esto no es que tengamos virus, así como un coronavirus en el pensamiento, pero sí un circuito en el pensamiento puede generar grandes daños. Es como un programa del computador que no funciona bien. Entonces hace un loop ahí y repite el mismo patrón, generando el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de respuesta a nivel
del cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Herramientas, porque no nos vamos a quedar solamente en que describir una cosa. Ahora vamos a hablar de 4 herramientas importantes acá que son muy significativas al hablar del dolor. No se alcanzan a ver los números ahí, pero yo te voy a decir. 1. Ahí. La educación. Cuando nosotros estamos en una situación de dolor, es de nuestra responsabilidad comprender nuestro dolor. El solicitar una explicación y que se nos diga cómo es el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, si yo me voy a operar, puedo preguntar cómo va a ser el postoperatorio. Y cuando yo comprendo cómo va a ser el postoperatorio, se ha comprobado que existe mucho menos dolor y mucho menos necesidad de usar analgésicos, porque la persona comprende que va a haber una cantidad de dolor, pero entendiendo el dolor, la interpretación del dolor es darse cuenta que es parte del proceso. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos el dolor, marginamos el miedo, y el miedo marginado en su justa medida, entonces va a dar también una justa medida a la modulación del dolor. Eso no significa que si yo tengo dolor me voy a sentir así como un Superman y digo negar el dolor. Eso tampoco está correcto. Lo que está correcto es saber cuándo está doliendo, por qué está doliendo y entender que hay un dolor que va a ser normal y ese dolor entonces yo lo comprendo y evito ideas que van a crecer sobre ese dolor, porque la mente es fantástica para generar historias a partir de un estímulo. Es lo mismo que cuando tú vas a una laguna que está muy tranquila y tiras una piedra pequeña. ¡Pum! Si tú te fijas, la piedra cae y se producen círculos concéntricos. Lo mismo es cuando cae una idea en la mente. Aparece un dolor. Entonces empieza la mente a imaginar cosas, y si tú no lo marginas, va a generarse un dolor emocional que va a generar un dolor físico también, porque eso aumenta, por ejemplo, el tono muscular, se pone más duro los músculos, se activa todos los factores de estrés. Y ahí entonces vamos a sentir que estamos entrando como en una situación de agravarnos. 2, el dolor en sí mismo no hace daño, el dolor tiene una función protectora. Mantén un pensamiento inteligente frente al dolor, o sea, date cuenta que el dolor está informando de algo. Por lo tanto, puedes discriminar cuando el dolor anuncia que necesitas solicitar ayuda, pero también puede ser que tú sabes y reconoces los dolores cuando tú puedes hacer algo frente al tipo de dolor que estás teniendo en ese momento. Por lo tanto, mantener este pensamiento inteligente significa que tú puedas, a través de haber comprendido el dolor, que sería el mecanismo, mantener un pensamiento donde tú haces la gestión emocional frente al dolor. Esa es una segunda herramienta frente al dolor. Una tercera herramienta es un aumento y un ritmo gradual en la vuelta a la actividad. Por ejemplo, cuando yo quiero trabajar, movimiento frente a un dolor crónico. Entonces, el ritmo y la graduación de la actividad son muy importantes. De tal manera que en la medida que yo voy haciendo una actividad donde voy encontrando la manera de avanzar y no mantenerme quieto, pero no aumentar el dolor, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, decimos, ¿cuánto es la cantidad de dolor que yo puedo soportar mientras inicio un movimiento? Debe haber un dolor que sea gradual y soportable, y no hay que avanzar sobre los límites del dolor, porque también es un error negar el dolor y avanzar terriblemente en una acción que va a hacer un ritmo demasiado acelerado para volver a una normalidad. La gradualidad es muy importante. La paciencia y la persistencia van a dar entonces también como resultado
poder avanzar en estas situaciones. Acá, entonces, tenemos que, es un arte para ir logrando algunos triunfos del cerebro. ¿Qué significan estos triunfos del cerebro? Es poder ir armando caminos positivos en el retorno a la normalidad y a la situación de control del dolor. Entonces tenemos educación, comprender que el dolor debemos reconocer a dónde nos hace daño y dónde no nos hace daño, solamente que está informando de una situación. Y cuarto, acceder al cuerpo virtual, la importancia de la visualización. Acá nosotros usamos en yoga muchas actividades de visualización. ¿Qué significa eso? Que si yo no puedo mover el cuerpo físico realmente, como para evitar algún daño mayor, pero sí para entrar en este ritmo y gradualmente irme moviendo. Entonces, la visualización es una actividad muy importante. ¿Cómo lo puedo hacer? Si tú te tiendes en una situación de relajación y visualizas una cantidad de ejercicios, el cuerpo va a estar generando circuitos positivos de hacer que se activen músculos, tendones, ligamentos, se acelere el corazón, o sea, el cuerpo trabaja cuando uno lo imagina. Y esto, tú puedes decir, oye, pero ¿actúa en el músculo realmente? Y la verdad es que sí. ¿Cómo se comprueba eso? Se han hecho estudios donde personas imaginan trabajar con peso y el músculo reacciona creciendo, menos por supuesto que si yo voy al gimnasio realmente, pero si se activa y se tonifica. ¿Sí? Pero también si yo imagino que no me puedo mover y que estoy tieso y que me estoy quedando en una situación de inmovilización, entonces esa también es una visualización. Por lo tanto, la visualización puede ser expansiva, o también puede ser contráctil. Como todo en la vida, la polaridad acá también existe, contráctil. Expansiva significa que yo imagino, visualizo el movimiento hacia la sanación y hacia la salida del dolor, o también me quedo absolutamente quieto, pasivo, y voy entrando en este estado de anquilosamiento. Por eso es tan importante incorporar este viaje hacia el cuerpo virtual y la importancia de la visualización en una forma positiva. ¿Ya? Muy bien. Voy a salir del modo compartir pantalla. Ahí estoy. ¿Me veo ahora? Avíseme. ¿Sí? Ok. Muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. Yo sé que he hablado mucho rato y ahora tenemos que hacer tengo una práctica preparada acá para que hagamos muy breve y me encantaría ver si hay en el chat algún comentario o pregunta. Sí, hay varias. Acá, la primera dice, ¿el dolor físico es lo mismo en ambos casos? ¿El dolor emocional es distinto? Mira, el dolor emocional y el dolor físico se gestionan en zonas muy parecidas y comparten circuitos en el cerebro. Por lo tanto, no es tan distinto. O sea, tener pena duele tanto como tener fibromialgia. Y la fibromialgia se aumenta si estoy con pena o si tengo sensaciones de soledad. Por lo tanto, por ejemplo, esta misma actividad que estamos haciendo y que estamos virtualmente juntos, estamos realmente juntos. Por lo tanto, esta es una actividad social de una manera distinta y nueva, pero es una actividad social. Por lo tanto, hay una interconexión en nosotros.
Pero es importante esa pregunta. El dolor físico y emocional ocupa las mismas vías de transmisión. Eso es importante. ¿Tener un dolor emocional provoca que sintamos con mayor intensidad el dolor físico? Sí. O sea, si yo tengo una muy buena noticia un día, probablemente voy a tener mucho menos dolor de algo. Y también ciertas situaciones de estrés generan la baja del dolor. Por eso que muchas veces, por ejemplo, tenemos un tremendo dolor de muela y vamos al dentista y en la espera de en la sala de espera de la consulta se nos pasa el dolor de muela. No es que se haya mejorado la muela en sí, sino es que los mecanismos que echó a andar el cerebro hacen que el dolor baje. ¿Sí? Dice, ¿qué esperar cuando fuiste recientemente diagnosticado con fibromialgia agresiva y nadie comprende que de repente te duele todo, inmoviliza tu desplazamiento y de pronto puedes correr, saltar y hasta bailar? Claro, porque depende del momento en el que nos encontremos, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que en estas patologías, llamadas así, ¿no? Vamos a encontrar una gran cantidad de factores emocionales, como que en nuestra historia de vida podemos descubrir. A mí siempre me encanta descubrir por qué me duele algo. Cuando llego a estar en una situación de dolor, hago una revisión. Hago primero un escaneo donde hubo una preocupación, pero también puedo saber antes que estoy en una situación emocionalmente intensa y me puede pasar algo. Miren, yo me crié en Temuco, en la casa de mis abuelos, una casa muy amada. Ahí hice el colegio y la universidad. Y después me vine a trabajar a Santiago. Bueno, pasó mucho tiempo, mis abuelos fallecieron, yo hacía mucho tiempo que no iba a Temuco y tuve la oportunidad de ir. Y esa casa se había vendido. Entonces, dije, voy a ir a visitar la casa por fuera. Pero también me dije, Satjivan, ese momento va a ser emocionalmente intenso. Cuida el momento en que estés frente a la casa y observa qué te pasa. Bueno, yo fui y a pesar de toda la cosa que había hecho, igual me resfrié, pero el resfrío me duró un día solamente. Pero yo sabía que esa turbulencia emocional iba a afectar mi salud. Lo tenía claro. Entonces, uno puede reconocer en su biografía situaciones en las que algo ha generado una turbulencia emocional y puede generar entonces un tipo de respuesta física. Por lo tanto, ahí ya les di una pista. Respecto a las temperaturas frío-calor, desde la fibromialgia, suelo entrar a la cama y acostarme muy tarde, esperando dormir enseguida y no se terminan las partes frías de la cama para sentir alivio, ya que al salir físicamente de la cama, el frío duele. Sí, los estímulos térmicos pueden generar a veces frío y a veces el frío puede generar dolor o a veces el calor. Hay gente que tiene ciertas reacciones de reumatismo en invierno y otra gente en verano. Algunas personas cuando van a la playa se sienten bien y otra gente se sienten bien cuando van hacia la montaña. Interesante porque hay distintas relaciones con la presión atmosférica, con la temperatura y la humedad ambiental. Entonces uno sí percibe los cambios. ¿Algunos cánceres tienen que ver con los dolores emocionales? Esta es una pregunta que la voy a responder bien como Satjivan. Yo no creo que ninguna enfermedad, ninguna, no tenga que ver con la emoción. Yo creo que todas las patologías surgen de un espacio sutil y el cuerpo la hace concreta, la manifiesta. O sea que algo que se nota en el cuerpo es como la punta del iceberg que viene de algo anterior. Por lo tanto, en algunos, yo diría que en los cánceres lo que tenemos que hacer es revisar las situaciones emocionales de 2 a 3 años previo a que se manifieste eso que se denomina cáncer.
en un sistema japonés de terapia, a la enfermedad se le denomina que el cuerpo está depurando una emoción. Cualquier enfermedad es una depuración de la parte emocional. Y no es que sea una entidad en sí misma, sino es que es un sistema que el cuerpo organiza para salir de allí. Es interesante cómo cada uno aquí puede, por ejemplo, la posición fetal, la posición de flexión completa, genera una distensión de los tejidos, una relajación de los tejidos. La posición fetal es muy interesante porque nosotros en yoga tenemos una postura que llamamos del bebé, que se parece mucho, es básicamente lo mismo, y se usa para relajación y para entrar en un espacio de tranquilidad. Es muy cierto porque la mayor cantidad de relajación a nivel de los músculos y de la periferia hace que exista también una relajación a nivel de la emocionalidad y viceversa. O sea, una tensión emocional va a generar aumento en el tono muscular, aumento en las secreciones del estrés, etc. Lo psicosomático no se trate de que uno lo invente de alguna manera. Aquí tenemos que ser cuidadosos con eso, porque muchas veces a las personas al decirle como que se la está imaginando y que en realidad el dolor es como una hipocondría, lo que ocurre es que el origen emocional es tan real como darse con un martillo en el dedo. O sea, imaginarse un martillazo en el dedo puede generar tanto daño como sentirlo. O sea, obviamente mucho más concreto darse el martillazo y mucho más inmediato. Pero lo psicosomático no significa que no exista, solamente significa que la vía de acción hacia el cuerpo viene desde el mundo psíquico reconocidamente hacia la parte física. Nada más que eso, pero es tan concreta como una bacteria o un virus. Entonces, esa es la importancia de darnos cuenta. No es que nosotros nos imaginemos así una situación y que duela y que yo le esté inventando, sino es que se produce porque desde la psiquis viene el daño físico, por así decirlo. ¿Que la mente puede llegar a manejar el dolor? Sí, y también es la puerta de salida. Por eso es que en el mundo de la meditación, lo que nosotros hacemos es estimular las ondas de la mente para estimular la salida, que es la estimulación del sistema nervioso parasimpático, que es donde se vuelve a la calma. El yoga es altamente parasimpático, o sea, a través de la respiración calmamos al sistema nervioso y endocrino y tenemos respuesta de bajas a nivel de las hormonas, de los neurotransmisores, por lo tanto de las sustancias que van a estar generando lo que llamamos enfermedad. Las otras preguntas allí se parecen. La depresión provoca mucho dolor y confusión, sobre todo si estás con medicamentos que te tumban, te duermen tu cerebro. Sí, hay veces en que la medicación es necesaria en una etapa y después hay que conversarlo con el médico para poder ir de una manera, digamos, conversada y coordinada en cómo se va saliendo paulatinamente de este camino, ¿no? No es una cosa que yo solamente decida, la conversas, pero tiene que haber esa intención en ti, porque recuerda que el dolor es tuyo, que nadie te lo quite. En realidad estoy diciendo, el poder de sanación está en ti, que nadie te lo quite. Ni siquiera lo que yo te estoy diciendo tiene poder sobre ti, pero sí tiene la intención de ayudar. El poder más grande va a estar dentro de ti. Por lo tanto, eso es importante. Esta pregunta de la gemela, mi hermana le pusieron prótesis en las dos rodillas y luego de esto comencé con dolores muy fuertes con mis rodillas. Es muy interesante porque nosotros estamos unidos más allá en los campos vibratorios de distintas maneras.
Entonces nosotros podemos tener muchas percepciones de dolor y en algunas culturas, por ejemplo, el dolor del parto lo siente el hombre y la mujer es la que cuida, mientras está teniendo a su guagua, cuida al hombre, porque el hombre como que recibe el dolor de parto. Muy interesante eso. Entonces sí ocurre que bajo ciertas circunstancias, hermanos o madres o personas queridas pueden percibir dolores, como prestarse el dolor. Eso es verdad. Por lo tanto, allí tenemos que ver también qué factores emocionales se echan a andar para que esto ocurra. De tal manera que podamos reconocer que cambiando, por ejemplo, si tú cambias tu situación frente a ese dolor de rodillas, también vas a estar beneficiando a tu hermana, que está con sus rodillas nuevas ahora. Entonces, una y otra se ayudan y se potencian para facilitar la salida del dolor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar ahora un tipo de respiración para hacernos, para llenarnos de energía y para liberarnos del estrés? Les voy a dar un poco el secreto de esta meditación, cómo es que funciona. Esta respiración funciona en base a respiración y moviendo el diafragma. ¿Cómo podemos mover el diafragma? Cada vez que nosotros respiramos, el diafragma se mueve, pero como la respiración tiene una parte voluntaria, yo puedo hacer ciertas modificaciones en mi respiración y voy a mover el diafragma de una manera muy específica. Fíjate que esta respiración va a ser segmentada y para inhalar vamos a partir la inhalación en 8 segmentos. Es decir, a pulmón lleno yo llego, pero lo parto en 8 segmentos. Entonces queda así. Ahí llegué y exhalo a través de la nariz en uno solo, profundo y poderoso. Todo el aire afuera. Y vuelvo a inhalar otra vez en 8 segmentos. 8 y en uno exhalo. Ahora, ¿cuál es el secreto de esta respiración? Resulta que el diafragma es un músculo que va grabando toda nuestra emocionalidad. El diafragma está ubicado separando el tórax del abdomen. Es un músculo amplio, como un paracaídas, y cuando nosotros entramos en un cambio de nuestra emocionalidad, la respiración inmediatamente cambia, por lo tanto el músculo diafragma es el que va registrando todos nuestros cambios emocionales en la vida. Es como la perfecta computadora que registra todo lo que nosotros hacemos, incluso cuando dormimos. De tal manera que allí, en esta área, existe una gran cantidad de registro emocional. Este tipo de respiración es igualito que cuando sacudimos una alfombra para sacar el polvo de la alfombra. De tal manera que cuando movemos el diafragma en estos 8 segmentos, estamos sacudiendo el diafragma y liberamos tensión acumulada allí. Es como un masaje al diafragma. Y lo vamos a hacer por 7 minutos. ¿Ya? Entonces, prepárense, por favor, para ir a esta práctica. Voy a preparar mi timer para observar que vayamos juntos. Muy bien, mira, ahora siéntate con la espalda derecha, así como estés, lo más cómodo posible. Y deja tus manos sobre las rodillas. Si así lo deseas, puedes colocar tus manos en Yan Mudra, que es juntar el índice y el pulgar de ambas manos y mantienes tu espalda derecha. Si deseas, la pegas hacia donde tú estés sentado, te apoyas, es cómodo. Fíjate que tu ombligo esté amablemente sostenido, que tus ojos estén cerrados y concéntrate solamente en la respiración. Y vamos a inhalar en 8 segmentos por la nariz y vamos a exhalar en un segmento por la nariz y cada uno va a llevar su ritmo. Y esta meditación la vamos a hacer por 7 minutos. ¿Sí? Entonces,
Vamos a comenzar ahora. Tu columna está derecha. Coloca toda tu intención en la acción, sin mayor tensión, y que no sea ninguna tensión la que te lleve a hacer esta acción, sino es que sea el estar absolutamente presente en la acción que estás haciendo y en la respiración. Comenzamos y vas a llevar tu propio ritmo. Comienza.
Último minuto. Inhala profundo. Suspende la respiración. Exhala. Repetimos. Inhala profundo, suspende la respiración y gira tus hombros hacia atrás. Inhala. Suspende y gira los hombros. El aire está adentro. Exhala. Inhala profundo. Suspende la respiración y ahora gira los hombros tan rápido como puedas. El aire adentro. Gira los hombros hacia atrás. Exhala y permanece allí respirando largo y profundo. El cuerpo está tranquilo. Inhala suavemente. Exhala. Abre los ojos. Y puedes hacer los movimientos que necesites. Puedes rotar tus hombros, levantar tus brazos. Muy bien. Vamos a cerrar este espacio
agradeciendo la posibilidad de haber estado juntos, agradeciendo la posibilidad de encontrarnos con esta tecnología que nos ayuda a transitar y a comprender y a viajar a través de nuestras experiencias y a mirar el dolor desde otra perspectiva, como aquel sistema que nos anuncia algo en el cuerpo y para entender qué estamos haciendo allí con el dolor. Espero que, y me lo estoy diciendo a mí mismo, esa sea una meta que alcancemos, ¿sí? Que la experiencia del dolor sea una experiencia que podamos abrazar desde un entendimiento distinto. Y con esos 4 factores que les comenté, llegar a ese espacio. Muy bien. ¿Estamos bien? Entonces, Satnam, podemos cantar el Eterno Sol, si les parece, para cerrar este día, o si hay algo más que decir, comentar. ¿Sí? ¿Quieres que abramos los micrófonos, Iván? ¿Cómo? Ya, podemos cantar, yo creo. Yo voy a colocar una musiquita y cantamos. Okay. ¿Qué les parece? Muy bien. Ahí vamos. Lleva las manos al centro del pecho. Y siente tu corazón unido a todas y todos los que estamos acá y a todas y a todos los que amamos. Y también a los que no amamos. Y allí vamos a vibrar este canto amoroso, el Eterno Sol. Satnam. Muchas gracias, Satnam.